Listo. Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión número 11, la primera parte que vam- trata de la diabetes mellitus. Para ponernos a preámbulo, ya deben haber visto en fisiopatología, fisiología y demás. Bueno, es de bioquímica, en verdad, todo esto de aquí. Pero a nosotros, ¿qué nos importa o qué es lo más importante? Sencillo y llanamente, chicos, que niveles altos de azúcar y una exposición, el daño vascular que pueda haber, hablando propiamente de la diabetes mellitus frente a otras comorbilidades, pues va a llevar con el tiempo una reducción de la sensibilización de insulina, puede ser una menor producción y demás. Pero bueno, lo que a nosotros nos importa, empezando como recordatorio, no vamos a hablar tanto de fisiopatología, solo tenemos dos slides, dos PPT, dos diapositivas de recordatorio. Nosotros cuando digerimos alimentos, primero que nada debemos orientarnos en carbohidratos y lípidos. Los carbohidratos propiamente van a servir para almacenar el glucógeno. Sí, está bien, todos conocemos eso, pero no olvidemos que también estos carbohidratos como tal van a permitir la formación de qué? Eh, lípidos, de ácidos grasos. Entonces, si los ácidos grasos que nosotros consumimos necesitan carbohidratos para ingerirse. Ya, hasta allí eso lo conocemos desde bioquímica. Entonces, aquí, lo que nos interesa ahora mismo es alfa y beta. Beta, insulina, alfa, glucago. Nosotros usamos glucago en el ayuno, insulina cuando consumimos alimentos. No es que baje a cero, pero sí hay niveles bajos y con el glucagón ahí están en esa lucha por mantener la glicemia. Todo lo que ven como más ustedes, más y demás, es porque está potenciando y el menos, pues, porque está inhibiendo. Entonces, aquí tenemos los receptores muscarínicos, los simpáticos. Un ejemplo que les doy como recordatorio. Recuerden, simpáticos, adrenalina, se te quita el hambre y todo ello. Por allí lo pueden ver, para que se acuerden. Vamos a hablar de múltiples fármacos, por lo tanto, atentos. Y ya saben, cualquier duda o consulta me interrumpen, por favor. Bueno, aquí tenemos en la sangre los aminoácidos, la glucosa y ácidos grasos. Importante, antes que se me olvide, la digestión de los carbohidratos comienza propiamente en nuestra cavidad bucal, por así decirlo. Los aminoácidos, los ácidos grasos son otra historia. Bueno, entonces tenemos que ante el estímulo, las células beta pancreáticas, los islotes, las beta van a liberar esta insulina. Tenemos los impulsos. Luego vamos a revisar cuáles motivan todo esto, pero principalmente esto. Ahora, este es, digamos, a nivel muscular. Tenemos el GLUT4, tenemos aquí el receptor de la insulina, que va a conllevar a todo esto de aquí. Endocitosis, activación de la unidad beta, el complejo RAS, acción sobre el ADN, ARN. No se deben memorizar esto, pero lo que nos importa aquí es esto. Reclutamiento de transportadores de glucógeno. Entonces, una vez este transportador, que hay varios, ahorita estamos hablando del 4, va a salir a la membrana y va a permitir el ingreso de la glucosa. Hasta allí todos estamos claros. Ahora, recuerden que acá debe haber una fosforilación, demás, los residuos de tirosina, ya. Todo esto lo conocemos. Ahora, normalmente esto de aquí decantaría en un aumento de la formación de glucógeno si estamos consumiendo, si estamos captando más glucosa y por ende más de lo que necesitamos va a estar en glucógeno, proteínas y grasas. Ya. Aumenta la captación de glucosa, aumento de la utilización de esta, disminución de la formación de glucosa a partir de glucógeno, grasas y proteínas.
Normalmente nosotros tenemos glucógeno, las proteínas y las grasas que las vamos a gastar. Y por tanto disminuimos la glucemia o glicemia, como le quieran decir. Aquí, si se dieron cuenta, las flechas rojas son algunos fármacos de los que vamos a hablar. El tema es bastante largo, hay un montón de nombres, pero hay manera de aprendérselos. Entonces, aquí tenemos todo lo que serían los estímulos a nivel de la célula beta. Entonces, tenemos el calcio, el aumento del calcio, y va a llevar la exocitosis de la insulina, pero la insulina primero es proinsulina, luego proinsulina, el retículo endoplasmático puede sacar el calcio puede entrar por los canales tipo L, aquí tenemos la glucosa, GLUT2, a nivel pancreático es GLUT2, no se olviden. La glucosa va a aumentar el ATP, va a disminuir el ADP, se va a inhibir lo que sería este canal de potasio. Y bueno, ya conocemos esto. También el péptido C, vale la pena mencionarlo por aquí. Pero bueno, estos son todos los estímulos, más que nada para que lo recuerden. Por allí les pueden poner, pero se van a ir a preguntas un poco más complejas. Ahora, para entender un poco acerca de la insulina, que vamos a ver casi al final de la clase, nosotros deberíamos entender esto. Estos son los niveles de glucosa, glucosa plasmática. Entonces, nosotros tenemos picos después de comer. Obviamente después de comer, porque cuando ingresa más, hay más libre y se va a captar. La insulina, por su parte, si vemos, tiene unos picos similares. Son proporcionales a la ingesta. Pero bueno, la insulina basal, como la ven, pues está chiquita aquí. Y aquí tenemos la glucosa. La glucosa no es que esté en un valor cerca al cero. Mira, aquí lo tenemos. Si recuerdan un poco, 70-80 son los valores normales en ayunas. Mira, por aquí nos marca 75 aproximadamente. Luego, si una persona, digamos, tiene un déficit como tal, podemos hablar de diabetes mellitus 1, por ejemplo, o también se usa en la diabetes mellitus 2. Por ejemplo, aquí vamos a tener una insulina acción rápida y una insulina acción prolongada. ¿Y por qué no dar solo una? Porque si nosotros damos solo una, se va a mantener así y luego puede bajar o se puede mantener plano. o s- Entonces, la idea es simular a lo que sería la insulina propia de una persona, entre comillas, sana o metabólicamente sana. Entonces, lo que se busca es que una de acción rápida, de este pico después de las comidas, y otra de acción prolongada mantenga este nivel. Entonces, de tal manera se equipara esto. Por ahí les pueden hacer alguna pregunta sobre esto, pero esa es la magia. Y en lo que es bomba de insulina, no lo voy a tocar. Lo que nos importa es cómo se comportan aquí y cómo es que se comportan aquí. Nada más. El gráfico B y C. Si ya vieron las formas, ya se les va a quedar mucho más claro. Ahora, cuando hablamos de efectos farmacológicos como tal, este es, este es plasmática y este es basal. Aquí lo tienen. Glucosa basal, glucosa plasmática. Aquí tienen los efectos en el LDL, HDL, triglicéridos y el peso corporal. Entonces, todos estos de aquí son de los que vamos a hablar. La mayoría lo que va a hacer es reducir y en menor proporción mantener lo que serían los niveles de glucosa. Pero la plasmática, el objetivo siempre va a ser bajarlo. Ahora, si hablamos de de la hemoglobina glicosilada 1C, aquí están los valores. Tal vez en su clase teórica les pongan algunas referenciales en un artículo y todo ello. No creo que les pregunten, pero es importante saber cuál tiene mayor beneficio. El punto de corte es 5.6, 5.7. Entonces, si una persona tiene una hemoglobina glicosilada de 6 y con el tratamiento puede bajar a 5 menos, genial.
Y aquí tienen más que nada los beneficios. Si nos damos cuenta, la metformina y la sulfonilurias están encabezando esto. Luego tienen algo como la pioglitazona, pero básicamente es ello. Efectos a nivel de los lípidos. ¿Por qué algo que actúa en la glucosa tiene que actuar en los lípidos? Porque están relacionados. Ya les expliqué previamente. Ahora, importante y no olviden. El bajar la glucosa no significa necesariamente que no la estamos absorbiendo, o sea, la glucosa sigue existiendo. Entonces, algunos fármacos pueden aumentar el peso y los tienen. Este puede o no puede, pero estos aquí pueden. Entonces, ¿pueden aumentar la captación de glucosa? Sí, ya, genial. Pero también pueden aumentar el peso. Entonces, es algo que hay que evaluar. Y otros fármacos como la carbosa, que básicamente impide esta degradación enzimática, esta ruptura enzimática de los azúcares, puede mantener o bajar el peso. Ahora, ustedes dirán, ya, pero no que todos no que no todos bajaban la glucosa, pues sí, pero si no se rompen estos enlaces, no lo absorbemos. Algo parecido con la fibra, por así decirlo. Entonces, aquí les dejo esta tablita y seguimos. Ahora, en las rutas metabólicas, aquí lo tienen con los fármacos. Entonces, la insulina, ¿qué promueve? Primero aquí, la captura y utilización de glucosa por parte de los tejidos, súper clarísimo. Síntesis de glucógeno, también. En cambio, el glucagón hace lo opuesto. Va a inhibir esta síntesis de glucógeno y va a promover el gasto de este. Ahora, en la captura tenemos la siglitazona, pioglitazona, los glúceos de la dieta, como les dije, la carbosa se va a encargar de que no se rompan estos enlaces y va a disminuir por ende su absorción, porque esto se aumenta en la glucemia. La glucogenólisis en músculo e hígado aumenta la glicemia, que es un proceso fisiológico normal. El glucagón lo promueve, la insulina, entre comillas, lo inhibe. Y la gluconeogénesis, neo, de nuevo, pues también es fisiológico para aumentar la glicemia cuando nosotros no hemos comido, ¿no? Aquí tienen la metformina, la rosiglitazona, que básicamente la inhiben. Bueno, aquí tenemos otros miméticos. ¿Qué significan miméticos? Que se parecen a, que lo simulan. Aumentan la liberación de la insulina. Entonces, tal vez todo esto parece un enmarañado, pero tiene cierta lógica. ¿Hasta aquí alguna consulta o duda, chicos? Antes de entrar propiamente a los fármacos. Ninguna. Entonces, pasando a la ruta metabólica, tenemos a la metformina. De acuerdo a estas dos flashcards que son bastante similares, lo que deben saber de cajón es esto de aquí. Reducción de la producción hepática de glucosa. Entonces, si nosotros inhibimos la gluconogénesis, pues no vamos a tener glucosa nueva, ¿no? Entonces, por allí lo baja. Ahora, se habla de un montón de mecanismos, chicos. En su clase seguramente ya les dijeron que había un montón de mecanismos y todo ello. Ya, está bien, no hay mucho problema. Pero, recuerden que por allí les pueden preguntar entonces, muchas fuentes refieren, probablemente se propone mecanismos propuestos a través de la estimulación de la sinasa activada por MP, la MPK. Aumenta la sensibilidad de la insulina, la captación de glucosa en el músculo esquelético y la grasa. Y bueno, aquí tiene lo mismo. Puede que también, entonces hay muchos mecanismos propuestos. Si por allí les ponen como trampa de que está confirmado, es verdadero, pues si no les ponen el condicional o que es un mecanismo propuesto, pues tómenlo con pinzas. Fuera de ello, tengo otra tablita por aquí, un poco más larga, pero básicamente la administración es oral, es una pastilla, es el tratamiento para diabetes mellitus 2. La mayoría de lo que vamos a ver es diabetes mellitus 2. Ojo, ¿por qué la 2? Históricamente la uno era de inicio temprano, la 2 de inicio tardío.
pero ustedes que ya llevan fisiopatología saben que la uno es autoinmune. Básicamente un niño viajó a una zona, le picó algo, le dio una infección y el cuerpo atacó el páncreas porque era muy similar al bicho que lo infectó. Ya. Pero la dos es porque una persona, pues, sin entrar en mucho detalle, síndrome metabólico, comorbilidades asociadas, entonces, baja su sensibilidad a la insulina, aumenta esta glucosa plasmática. Entonces, esa es digamos, esa es la explicación corta. Entonces, diabetes mellitus 2, la mayoría de lo que estamos hablando. Las insulinas propiamente pueden ser de diabetes mellitus 1 y 2, porque también se da en diabetes mellitus 2, pero en la 1 es obligado. Una persona que no tenga insulina no puede reabsorber. Uy, disculpen. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Semivida de 3 horas, así nos marcan. Se excreta por la orina, hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal, que estos son, que ustedes no crean, hay un montón en los hospitales, personas con diabetes, insuficiencia renal y demás. El uso clínico ya les había dicho, diabetes mellitus 2. ¿Lo puedes usar con otros medicamentos? Sí, pero, todos los efectos adversos se califican en gastrointestinales principalmente. Anorexia, molestias como diarrea. Se habla de diarrea, náuseas, vómitos, meteorismo. Pero, aquí importante, puede promover acidosis láctica. Acidosis láctica, es decir, un montón de concentraciones de lactato que producen acidosis. Puede ser fatal, pero no causa hipoglucemia. Aquí también nos ponen acidosis láctica, pero sí consumimos alcohol. Entonces, el alcohol, si recuerdan, o si ya les deben haber mencionado por allí, el alcohol inhibe propiamente la gluconeogénesis también, porque aumenta los niveles del NADH. Bueno, fuera de ello, nos vamos a lo que dice su teoría. Todo esto de aquí es lo que les mencionan en la teoría. Entonces, comenzamos por aquí. Metformina, principalmente, es la que se usa. Los otros nombres no se usan, porque son similares, misma familia, yo qué sé, pero no dan los mismos efectos. No son buenos para ello. Disminuye la hemoglobina glicosilada en 1 a 2%. ¿Qué más debemos saber nosotros? La dosis, olvídense. Pero la farmacocinética, que lo tienen por OCT y el PMAT, no se une a proteínas plasmáticas, no se metaboliza, como les había dicho aquí, inalterado. Inalterado. ¿Qué significa inalterado? Que no sufre ningún tipo de metabolismo. Fuera de ello, algo importante es que puede tener interacciones con verapamilo, inhibición de OCT por verapamilo, menor ingreso al hepatocito, menor eficacia, si hay menor eficacia, no va a haber tanto esta gluconeogénesis. Bueno, luego hay nivel complejo uno de la cadena transportadora de electrones, mencionan para su teoría, es decir, el AMP y el, el, el AMP y el ADP aumenta, pero si no hay cadena transportadora de electrones va a caer los ATPs. Y aquí tenemos la activación de la AMP quinasa, oxidación de ácidos grasos, la gluconeogénesis y síntesis del colesterol la disminuye. Luego disminuye la actividad de la glucosa 6-fosfatasa. Esto lo mencionan en su teoría como mecanismos propuestos. Repito, mecanismos propuestos. También inhibe la glicerol, fosfato, deshidrogenasa mitocondrial, que es la lanzadera, y puede aumentar el lactato, como ya hemos hablado. Las molestias aquí están, de hecho, se habla un poco de RANS, no creo que les pregunten. No preguntaron en mi ciclo, pero la acidosis láctica, al ser raro, es una, por ejemplo. Y bueno, y el resto de efectos adversos que les había dicho, contraindicaciones que también les mencionan en su teoría, insuficiencia cardíaca es compensada,
no se usa bajo ningún motivo. Entonces, si una persona tiene una tasa de filtración glomerular mayor a 30, si estamos hablando de personas no 73 solo parecido, pues, se puede usar. Insuficiencia renal no se usa porque acumulas el fármaco. Aquí ya habíamos hablado de su uso clínico. ¿Cuáles serían sus usos clínicos? Las interacciones, ya les había dicho, ya estaba en la flashcard anterior, en la cual el etílico aumenta el riesgo de acidosis láctica. La cimetidina, furosemida compiten por los sistemas de transporte tubular. Aquí estaba. Pueden potenciar sus efectos. ¿Por qué? Porque va a seguir en el sistema, va a seguir en el cuerpo. Puede interactuar con inhibidores de la OCT2. Luego inhibidores de la MATE también, sustratos y demás. Pero chicos, para mí, en cuanto a este fármaco, que sepan los mecanismos, lo que produce y los mecanismos propuestos, algunos de ellos, es suficiente. La acidosis láctica por allí, que no es una proteína, no, no hay mucho más que decir en mi opinión. No se centren o no se encasillen solo en un fármaco para este tema, porque hay muchos más, como los secretagogos. A ver, seguimos. Secretagogos sulfonilurias. ¿Por qué nos importan las sulfonilurias? Ah, básicamente, acuérdense, secretagogos. Secreta, secretar. Incrementa la liberación de insulina de las células beta funcionales. Entonces, nosotros estamos aumentando la insulina. Acuérdense, secretagogos, a aumentar la insulina. Tienen todos estos nombres, difíciles de aprender, la verdad, pero si termina en sida, amida, sida, pirida, clamida, es parte de las sulfonilurias. Por allí pueden hacer una mnemotecnia. Muchas de ellas comienzan con gli, 4 de ellas comienzan con gli. Por allí le pueden hacer algo, chicos. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción? Tienen versión corta y versión larga. Esta es la versión larga, pero vamos a empezar por la corta y vamos a ir de lo sencillo a lo complejo. Bien, el mecanismo de acción, si son sulfonilurias, van a actuar con el receptor sulfonilurio. ¿Este qué es? Es una subunidad de los canales de potasio TP. Entonces, si nosotros queremos que esta célula chambee más, diciéndolo coloquialmente, hasta vulgarmente, que trabaje más, que suelte más insulina, ¿nos conviene que el potasio esté afuera o adentro? La respuesta es adentro. Mayor potasio, menor umbral de despolarización. Todos conocemos ello. Entonces, si nosotros cerramos este canal, lo estamos cerrando, no pasa nada, no sale nada, se van a activar los canales de calcio dependientes de voltaje. Dependientes de voltaje, ojo, no canales de calcio cualquiera, dependientes de voltaje. Y esto promueve la exocitosis. Entonces, esto es secuencial. Mayor potasio, se van a activar estos canales dependientes de voltaje y luego de ello exocitosis. Todo estamos bien hasta allí. Semividas, todo ello, chicos, este es un martirio. Tal vez para mí la que se deben aprender es la clibenclamida. 10 horas. Semivida 10 horas. Ahora, enfermedades renales, como les digo nuevamente, hay que tener mucho cuidado. Muchas veces el diabético es hipertenso y la hipertensión, la diabetes la han llevado a una insuficiencia renal. Entonces, por allí les pueden poner un casito clínico. Entonces, pueden ser eficaces, no depende de los pacientes, porque digamos, esto no es universal. Entonces, ahora, tiene los efectos adversos, pues por allí se los ha vinculado a efectos cardíacos e hipoglucemia y aumento de peso, como les había dicho. Y bueno, en parte también todo esto.
como reflexión, menos de 30 segundos. Lo importante en el paciente muchas veces es la dieta y los cambios en el estilo de vida, tanto en hipertensión como en la diabetes. Si la persona se cuida, se controla, todo le va a funcionar en mejor medida. Pero si realmente sigue comiendo todo lo que se le atraviesa y consume todos sus fármacos, pues no hay, digamos, una base sólida para la mejoría. Luego tenemos las meglitinidinas. Sí, meglitinidinas, lo dije la primera. Clinide. Ya está. Secretagogos tienen estos de acá y las que terminan en clinide son las meglitinidinas. Estas que van a hacer, pues, disminuyen la glucemia, pero ¿cómo la disminuyen? Ojo, deben saber siempre cómo se disminuye. Estimula la liberación de insulina en las células beta y los islotes pancreáticos. Hasta ahí estamos bien, facilito. El, el mecanismo de acción es similar, pero, aquí lo importante que nosotros debemos tener en cuenta es que uno de ellos tiene selectividad, es selectivo y el otro no. Entonces, estos son efectos rápidos, semividas más cortas de 1 hora. Y bueno, hay que tener cuidado con los SIPs porque, digamos, con la carbamazepina como que sus efectos no son reales o no se pueden percibir tanto. ¿Cuál tiene mayor semivida? La nateclinida también la pueden decir, porque hasta aquí es, en inglés les ponen la E, nosotros en español le ponemos la A. Bueno, el uso clínico es diabetes mellitus, permite un buen control de la hiperglucemia postprandial y bueno, ¿lo podemos usar como enfermedad? Sí, de hecho muchas veces juntan los fármacos, pero bueno. Ahora, esto de aquí si se metaboliza, entonces se puede usar en pacientes con insuficiencia renal. ¿Qué puede causar? Hipoglucemia, poco frecuente. Y ojo, aquí tenemos su metabolismo puede ser inhibido por gen fibrosilo y polipemiante al final de la clase. Aquí tenemos básicamente lo que sería una tablita con toda la información. Tenemos las sulfonilurias, no sulfonilurias o meglitinidinas. Por ahí les pueden preguntar el nombre, por eso se los puse. Aquí los tienen. El que tiene mejor perfil de seguridad está de aquí, glicazida. Climepirida está por allí. La glibenclamida, mayor riesgo cardiovascular, entonces. Por allí tengan cuidado, les puede venir una pregunta. Aquí tenemos un poco la farmacocinética. Aquí también tenemos más de la farmacocinética. Allí lo pueden leer con más atención. Son un montón de fármacos. Así que si les digo que es 12,9 todos, menos la repaglinidina, que es 3 a 4, por ahí se lo pueden aprender. Bueno, la farmacodinámica es lo que nos importa aquí. Entonces, ya sabíamos, liberación de la insulina. Ojo, sulfonilurias, sur 1, que es la unión azul del este segmento del canal potasio ATP. Tenemos que es a nivel beta pancreático. Y en el músculo o cardiovascular, pues para cardiovascular lo tenemos como SUR2. Entonces, básicamente ellos nos dicen que la glibenclamida y la glimepirida tienen efectos sobre SUR y el EPAC C2A. Entonces sensibiliza los canales de renodina, aumenta el calcio, más liberación de la insulina. Entonces, algo más que podamos hablar por aquí, pues puede producir cetoacidosis, hipersensibilidad, a sulfonamidas, si es que la tiene, diabetes mellitus 1. O- Ahora, esto suena un poco contradictorio, chicos, pero diabetes mellitus 1 yo ya les expliqué que eso ustedes ya sabían que era, lo hemos refrescado, pero tú le darías, no sé.
Digamos, si te ponen una pregunta, una sulfoniluria, un diabético tipo 1, pues sus células beta pancreáticas ya son nulas o no producen nada, entonces no es lo óptimo. Embarazo, lactancia, no dar en ninguno de estos tipos. Insuficiencia hepática significativa también. Am, las LANs aquí las tienen: hipoglicemia, aumento de peso, náuseas, vómitos, anemia, reacciones de hipersensibilidad. Ojo, ¿quién produce más hipoglicemia? Glibenclamida. Las interacciones aquí las tienen: el etanol, no se olviden. Cualquier cosa que sea alcohol con otro fármaco no va, no se debe. Aquí tienen básicamente las contraindicaciones, y como les enseñaba en la flashcard, aquí nos dicen que su metabolismo se ha inhibido por otros como el gen fibrosilo. Entonces, contraindicación gen fibrosilo para las no sulfonilurias. ¿Algo más que resaltar de aquí? Ah, sí, chicos. Las no sulfonilurias es bloqueo el canal, es potasio sensible CTP sin unión directa al sur. Entonces, aquí lo tienen, más que nada. ¿Ninguna duda, consulta, chicos? Seguimos. Tenemos la pioglitazona, que pertenece al grupo de las tiazolidinadionas. De hecho, tenemos dos aquí. Tenemos pioglitazona y rosiglitazona. Y las tarjetas tablita también. Básicamente, hablando de la pioglitazona como tal, es un antihiperglucemiante. Antihiperglucemiante, es decir, va a combatir la hiperglicemia. ¿Cómo es que funciona? Va a activar activación de los receptores gamma activado por el proliferador de peroxisoma, PPAR-gamma. PPAR-gamma y azolinadionas en el tejido adiposo, esquelético y el hígado. Aumenta esta transcripción genética. Estamos hablando de genética. Si hablamos ya de transcripción genética, estamos hablando de que aumenta la sensibilidad de la insulina, transportadores de glucosa en el músculo y tejido adiposo, supresión de la producción hepática de glucosa. Todo esto es lo que hace la pioglitazona. ¿Dónde se indica? Diabetes mellitus tipo 2. ¿La podemos usar como metformina? Sí. Ahora, efectos adversos: edema. No se olviden de esto. Edema. Aumenta el volumen plasmático. Aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca. El corazón ya no da, y encima que lo bombardees con más líquido, pues te puede causar una insuficiencia cardíaca descompensada o congestiva, como lo quieran ver. Ahora, hay que tener ojo en el CYP3A4, que puede potenciar o disminuir sus efectos. ¿Por qué? Porque hay unos que son inhibidores, otros que son estimuladores, o fármacos que, como vimos en antiepilépticos, que pueden hacer ambas cosas. Y bueno, si les pregunta por una diferencia, nos dijeron el ciclo pasado que la rosiglitazona se asociaba al infarto agudo del miocardio. Por eso salió al mercado. Fuera de ello, algo que debemos saber de aquí, que es lo que ya se explicó en estos flashcards aquí: captación de glucosa menos síntesis de glucosa. Por tanto, el perfil lipídico va a ser el siguiente: menos triglicéridos, más HDL, menos tamaño y densidad de LDL. Entonces, HDL siempre arriba y el resto abajo, chicos. No se olviden. Lo van a ver en el siguiente ciclo también. Los LANs: aumento de peso, edemas. ¿Por qué se producen los edemas? Aquí, LAN tipo A también aquí. Por expresión de canales epiteliales de sodio, que son los ENaC, y los intercambiadores, que son los NH, 3, me parece, son los intercambiadores sodio-hidrogenio. Entonces, si nosotros aumentamos sodio, por ende agua, vamos a tener un aumento de la precarga. Se puede aumentar la adiposidad, retener líquidos, disminución del hematocrito. Bueno, porque estamos aumentando el volumen.
Puede producir fracturas, cáncer de vejiga. Aquí tenemos crónico, retardado, delayed. Acuérdense cuando vimos las reacciones adversas medicamentosas. Bueno, seguimos. Inhibidores de la alfa-glucosidasa. Esto ya lo habíamos hablado. Ah, básicamente, aquí para la alfa-glucosidasa, aquí la tenemos. Alfa-glucosidasa, amilasa. Retardo de absorción intestinal de glúcidos. ¿Qué significa esto? Inhibe la alfa-glucosidasa intestinal y la alfa-amilasa pancreática. Entonces, aquí tenemos que el almidón por la alfa-amilasa, aquí interactúa la carbosa. Normalmente debería pasar a oligosacáridos y sacáridos. ¿Sigue pasando? Sí. En menor proporción, sí. Y esto básicamente se pasa nuevamente un proceso de hidrólisis por esta enzima que es la alfa-glucosidasa. Tenemos la carbosa nuevamente aquí. Y recuerden, nosotros absorbemos monosacáridos, por ahí algunos sí, pero principalmente glucosa y otros monosacáridos. Esto es lo que nos importa. Si es el almidón, propiamente, no lo vamos a absorber tanto, no totalmente, si es que hay una interacción aquí. Entonces, si hay menos glucosa y monosacáridos para absorber, que vamos a tener una reducción del incremento de la glucemia. ¿Cuándo se daría esto? Pues después de la comida, ¿no? Entonces, la glucosidad se degrada almidones y oligosacáridos. Aquí lo tenemos. Sí, se que degrada tanto estos como estos de aquí. Y bueno, los transforma en monosacáridos absorbibles. Es la clave. Entonces, el fin es que hay menos monosacáridos absorbibles. Y básicamente esto, la carbosa y similares, son metabolizados en el tracto gastrointestinal por bacterias y enzimas digestivas. Y su semivida es de 2 horas. ¿Cuándo podemos usar esto? A ciencia cierta es que tal vez nos suena como el más atractivo de todos los fármacos que estamos viendo. Uy, disculpen. Pero bueno, si es resistente a otros medicamentos, si no hay una mejoría, pues se puede usar esto. Principalmente que nos puede causar flatulencia y diarrea. ¿Se acuerdan? Gastrointestinal, equilibrio osmótico. Pues estos azúcares jalan agua, si no los absorbemos, jalan agua. Entonces pueden producir flatulencias y diarrea. En esta otra flashcard tenemos lo que sería lo mismo. Tenemos clase farmacológica, inhibidor del alfa-glucosidasa. Mecanismo de acción, inhibición competitiva de las enzimas alfa-amilasa y alfa-glucosidasa. Por eso, si se dan cuenta, está aquí en la reacción, no está encima de la alfa-amilasa o de la alfa-glucosidasa. Se da combinado, produce la glicemia postprandial, la hemoglobina glicosilada A1C, ya lo sabemos. Ahora, usted dirá, ¿se toma antes o después? Aquí tiene la respuesta. Primer bocado de las comidas. Entonces, ni bien comenzaste, tomas tu acarbosa. Este nivel de digestión de la sacarosa, como ya vimos. Pero, aquí no hay nivel de la lactasa. Aquí no hablamos nada de la lactasa. Efectos adversos, ya les dije. Meteorismo, flatulencias. Interacciones. Aumenta la biodisponibilidad oral de metformina y reduce la absorción del hierro. Entonces, es lo que necesitan saber. Hasta aquí, no hay que marearse mucho. Pasamos a SGLT2. Bien, si bien las glifosinas se pueden poner con E, Z o con C, que se las puse con C, todo lo que termina en glifosina es un inhibidor de SGLT2. ¿Dónde vamos a tener este SGLT2? Aquí.
¿Qué va a ser el SGLT2? Aquí tenemos la célula renal proximal, que son sus paredes, y el SGLT2, el transportador sodio-glucosa, va a jalar el, el sodio y la glucosa en la orina. Ojo, el sodio y la glucosa, si recuerdan, la glucosa no debería estar normalmente en la orina, ¿no? Todas las absorbemos. Entonces, este transportador lo que hace es meterla aquí. Y por medio de GLUT2, de la bomba sodio-potasio ATPase, regresa a la sangre la glucosa y el potasio va dentro de esta célula y el sodio sale. Entonces, si analizamos un poco la secuencia de esto, decimos, pero esta glucosa, si se fuese, pues sería mejor, ¿no? Sí, no. Muchas veces cuando la glucosa pasa el umbral, puede producir lo que sería esta diabetes insípida, pero nosotros tenemos el transportador uno y 2 principalmente, entonces vamos a inhibir al 2. Al inhibir al 2, este inhibidor va a aumentar la excreción urinaria de la glucosa, entonces, por ende, va a haber menos absorción y va a haber menos glucosa de una manera controlada. Entonces, excreción urinaria, aquí lo tienen. Promueve su secreción urinaria, actúa promoviendo la excreción urinaria de glucosa, reduce la glicemia y la glucosuria va con diuresis osmótica y excreción de sales. Ya lo hemos visto en esta imagen, no hay mucho que decir. La túbulo proximal se absorben rápidamente, de hecho se dice que estas se deben usar tanto en personas hipertensas, diabéticas, con problemas cardíacos, porque si se dan cuenta reduce sodio y glucosa. Este es el boom para una persona diabética, hipertensa y con algún otro problema cardíaco. Bien, se puede usar solo. Sí, de hecho, no estamos hablando de terapéutico, pero con que lo asociamos. Se puede usar con la metformina, puede estar contraindicado, hay que ver un poco la insuficiencia renal y demás. Ahora, ojo, ojo, ojo. Efectos adversos con lo que ustedes se deben quedar es que aumenta el riesgo de infecciones del tracto urinario y fúngicas. Aquí que tenemos candidiasis, balanitis, puede producir cetoacidosis diabética, pérdida de líquidos, fracturas, insuficiencia renal aguda y amputación de miembros superiores. Puede producir de todo un poco, por eso es que es un medicamento maravilloso, entre comillas, pero que debe estar bien controlado. Y bueno, la unión a proteínas plasmáticas es del 80%. No hay que andar mucho en esto, ya lo conocen como es. Y próximamente, tal vez el próximo ciclo, cuando lo vean y les hablen de esto un poquito más. Luego tienen los agonistas del GLP-1, glucosilpeptide 1 y la verdad del receptor. Aquí son todos estos de aquí, estas tabletas con información de su teoría. Análogos de IgG, de cadena de 18, cadena de 20, biodisponibilidad. Aquí ya está, con detenimiento para que lo vean. Cada uno cuál es. Lo que nos vamos, lo que nos vamos a centrar ahora es en la disminución de la glicemia. ¿Cómo es que la produce? Entonces, básicamente, como vimos en gráficos anteriores, si este es un agonista de glucosilpeptide, lo que va a buscar es incremento de la secreción de insulina, de GLP-1. Y bueno, y aquí lo tienen. El nombre varía a veces, lo pueden decir en inglés, en español, es péptido similar al glucagón tipo 1. Bueno, este suprime la secreción de glucagón y un vaciamiento gástrico más lento. Ya. Entonces, las células L secretan esto de aquí. Acuérdense, like, células L. Y bueno, intestino, ileón, colon, partes proximales. Entonces, la liberación del GIP y del GLP-1 son respuestas a qué? A la ingesta de alimentos.
Y estos de aquí estimulan de forma inmediata la secreción de insulina. Entonces, antes de cualquier absorción, la insulina ya está saliendo y ya siente el estímulo. Bueno, algo más que vamos a ver, GLP-1 inhibe la secreción pancreática de glucagón, sí, reduce la velocidad de absorción de alimentos digeridos, el retardo del vaciamiento gástrico, influye en la cantidad de alimentos, regulación del apetito y la saciedad. Bien, pero ya entendieron para qué funciona, eso es lo importante. Ahora, en semividas, pues les diría que se queden con la más larga, siempre, liraglutida. Y la tienen, liraglutida. Tiene la mayor biodisponibilidad, se degrada por proteólisis endógena, miren, 13 horas, 13 horas. Fuera de ello, algo más que agregar. En realidad no, chicos, pero como les digo, no caigan en la trampa de diabetes tipo 1, mayormente nuestra prediabetes tipo 2. Puede causar náuseas y diarrea, pancreatitis aguda, rápida pérdida de peso, hipoglucemia. Sí, es que, a ver, ¿cómo es que el combinar estos fármacos posible hipoglucemia? Si hay demasiada insulina, teóricamente se va a absorber toda la glucosa. Y niveles bajos de glucosa tampoco son. Y miren, estos niveles de glucosa están bajísimos y el glucagón puede actuar en menor o mayor medida, pero estos niveles están bajísimos. Y si la insulina sigue siendo estimulada, no vamos a decir que, bueno, se puede decir que es artificialmente, pues el glucagón no le va a dar batalla. Por eso se habla de la hipoglucemia. Luego tenemos los inhibidores de la DPP4. Tenemos todos estos de aquí. Gliptina, 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 gliptina. Todas las gliptinas. Gliptina, gliptina. Todas son gliptinas. Por aquí me falta una L. Discúlpenme. Y bueno, inhibidores de la DPP4. ¿Qué es la DPP4? Dipeptidil peptidasa 4. Entonces, esto disminuye la glicemia. ¿Por qué? Porque la DPP4 es la encargada de degradar a GLP y GIP. Si nosotros no degradamos estas van a estimular la secreción de la insulina. Entonces, eliminis- eliminación parcial por vía renal, siendo metabolizado por las enzimas del citocromo P450. Siempre les digo, quédense con la más larga, sitagliptidina. Y la tienen 12 horas, 12 horas. Aclaramiento el clearance es renal, y lo tienen. Y bueno, las otras, básicamente lo mismo. Por ahí, linagliptide, que hablan de 100 horas, pero allí déjenlo. Con esta se deben quedar, preferencialmente. Uso clínico, diabetes mellitus tipo 2, efectos adversos, ojo, insuficiencia cardíaca, para estos dos, saxagliptina y alogliptina. Hepatopatías, claro que sí, alteraciones gastrointestinales, pancreatitis, y, y ojo, no confirma, pueden, preocupa el que pueden inducir el desarrollo de tumores, pero está confirmada, está en estudios, una asociación que puede ser verídica o no, tal vez no es un agente causal directo. Y llegamos a las insulinas. Después de las insulinas solo hay dos diapositivas pequeñas que vienen a ser ah, los hipolipemiantes a grandes rasgos. Bien, vamos a hablar de insulinas de rápida acción, Lispro, Aspart, glulicina. ¿Se acuerdan que al inicio les hablaba que se debían simular los picos? Pues tenemos acción prolongada o intermedia. Hay una inhalada, pero bueno, básicamente hasta la intermedia como la NPH. Pero miren, aquí importante. Una acción rápida en las comidas, Aspart, Lispro, la glulicina.
sencillamente. Aquí para lo que sería su teoría les ponen corta el aspart, la glulicine y el ISPA. Y la regular. Luego de larga, ojo, ojo, aquí, o bueno, para la teoría del ciclo pasado, el NPH estaba dentro de la clasificación de larga. Entonces, esto de aquí incluye las intermedias. Vamos a escuchar un montón de NPH cuando comiencen a rotar. Entonces, luego tiene la insulina regular aquí, acción corta. Pero aquí se los ponen como corta y larga. Tienen los mismos valores fundamentalmente. Ahora, las horas de inicio básicamente difieren bastante. Yo les puse esta gráfica de aquí, esta tablita para que se les quede un poquito más claro, pero como ven, difieren bastante en algunos. Algo más, bueno, básicamente se dice que hay combinaciones, la corta y la larga. Aquí las tienen, pero van así. Ahora, algo que les pueden preguntar por allí, que les pueden decir o que puede estar de adorno, fenómenos de Somogy y fenómeno del alba. El fenómeno del alba es la hiperglicemia matutina, nada más. Entonces, si se vence esta hiperglicemia, tampoco nos vayamos a la hipoglicemia, el tratamiento es efectivo. El de Somogy es la hiperglicemia nocturna. Entonces, es por una contrarregulación. Entonces, aquí fisiológico, aquí contrarregulación. Algo más que decir, mm, en la aplicación de lo que sería las insulinas, se puede producir la lipodistrofia. ¿Qué es esto? Básicamente, no sé, digamos, en una zona de aplicación de la insulina, en la zona donde lo aplicaron se produce una lipodistrofia. Entonces, digamos que, no sé, imaginemos que se está aplicando a nivel abdominal o algo parecido, en los puntos que se recuerdan de PBM. Ya, si está del lado derecho del cuerpo, un ejemplo, y allí está produciendo la lipodistrofia, se dice que no te debes ir al lado opuesto y la misma zona, equivalente, no, sino que se debe seguir aplicando a nivel de la misma zona, pero digamos dejando un pequeño espacio, más que nada por ello. ¿Algo más de esto? No. ¿Les pueden preguntar de esto? Sí, y es bueno que sepan. Pero piense de los que les dan en su teoría. Esto es lo que me dieron en mi teoría, esto es lo que puedes encontrar en libros, y si hay diferencias. Ah, las de larga duración tenemos la clarglina, de Temir, de Gludec. No, bueno, la de Gludec sí difiere un poco. Y bueno, algo que me olvidaba, si les preguntan, las insulinas de acción prolongada, ojo, acción prolongada, larga, menos la NPH. ¿Tienen algún pico? Pues realmente no, se diría que no lo tienen. Nos ponen, por ejemplo, el de Temir, que puede tener, digamos, una duración máxima de 6 a 8, las otras no se especifica, pero en los picos no deberían tener. Ahora, estatinas. Atorvastatina la van a seguir viendo y rosuvastatina. ¿Cuál es el objetivo con esta? Reducir el LDL. Si reducimos el LDL, elevar el HDL. ¿Dónde van a actuar? Inhibir la HMG-CoA reductasa, que básicamente da lugar o limita la síntesis hepática de colesterol. El colesterol estimula los receptores LDL y aumenta el flujo de estas LDL en el plasma. Algo importante, el uso clínico, hipercolesterolemia. Entonces, si hay elevado colesterol, pues, y hay un historial de infartos o posibles infartos, aquí lo tienen.
o aterosclerosis, o la persona tiene infartos, pero tiene el colesterol por las nubes, no es una mala opción. Y bueno, efectos adversos, dolores musculares, diabetes mellitus, alteraciones del sueño. Ahora, dirán, ¿puede producir diabetes mellitus? Sí, sí puede. Efectos más graves, poco frecuentes, miositis grave y angioedema. No hay mucho más que decir aquí. Ahora, si se dieron cuenta, estatina, 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 estatina. Fibratos, fibrosilo, fibrato, 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 fibrato. Todos estos de aquí reducen las PLD, Very Low Density. Y entonces, ¿qué estamos reduciendo? Triglicéridos. También disminuye las LDL. Y también puede aumentar las HDL. Bueno, fuera de ello, am, ¿cuál es el mecanismo de acción en pocas palabras? Favorecen las capturas de las LDL, básicamente, que se degradan. Se habla de transcripción de genes de la lipasa por proteínas, receptores específicos, pero quédense con esta última línea acá. Luego, metabolismo, conjugación con ácido glucurónico, se excreta renalmente, se puede usar en hiperlipidemias mixtas, es decir, tener triglicéridos y colesterol elevados. Si están elevados los dos, son mixtos. Pacientes con bajas concentraciones de HDL, con alto riesgo de ateroma, HDL es el saludable, no se acuerden. Trastorno gastrointestinal, sus alteraciones son efectos adversos, erupciones cutáneas, incremento moderado del riesgo de cálculos biliares, miositis, tactomiólisis en pacientes con problemas renales. Y hasta aquí es todo en base a farmacología de la diabetes mellitus. Vamos a resolver 5 preguntas más y seguimos con el siguiente tema. Aquí sí contéstame, chicos. Ya se los he repetido como grabadora. ¿Por qué el uso simultáneo de alcohol etílico y metformina puede aumentar el riesgo de acidosis láctica? El que estuvo atento se lo mencioné como 3 veces. Es la B. Efectivamente, si nosotros tenemos el NADH elevado, básicamente va a haber una reducción de lo que sería el piruvato. Entonces, acuérdense, alcohol etílico, metformina, acidosis láctica, acumulación de NADH. No hay nada más que decir. El resto de alternativas, pues no van. Esta no va. Producción de lactato por inhibición de la MPK, no. La promueve más bien. Estimulación de la metformina, glicerolfosfato, nada. Inhibición de la gluconeogénesis, FATH, nada. ¿Cuál es el mecanismo principal de la retención hídrica mediado por pioglitazona? Se los dije con todo y nombre propio, chicos, con la abreviatura. Pregunta del ciclo pasado, si no me equivoco. Les doy una pista, la B no es. No tiene nada Sería que ver. la A. Sí, es la A. Expresión tubular de el canal epitelial de sodio, y el antiportador, transportador, como le quieran decir, porque es contra el gradiente de lo que sería el sodio y el hidrógeno. Y esta es como que la subclase. ¿Por qué el gen fibrosilo se asocia a mayor riesgo de miopatía inducida por estatinas? Y una pregunta un poco rebuscada. ¿Alguien se anima, chicos? La C. Sí, se lo ponen bien chiquita en su teoría, pero sí. Inhibe la glucuroniltransferasa y la captación hepática de estatinas. Por aquí pueden ponerles, pero acuérdense, sulfatación y demás, muy poco. Glucuronidación no, porque dice captación muscular de estatinas por ese T1.
transpeptidación, peor. Aumenta el metabolismo de los subastatina y su metabolito activo, nada que ver. Cuarta pregunta. Aquí estamos hablando de gliburide. Es menos favorable que el de otras sulfonilurias de segunda y tercera generación, ya que tiene acción selectiva sobre la porción sur-2 del canal potasio sensible a ATP, interfiriendo con la sístole miocárdica. Creo que les dije la respuesta antes a esta pregunta. Tenía que ver con selectividad. Ahí ya les soplé todo. ¿Es la A? Es una pregunta bastante compleja porque puede marear, pero la respuesta es la C. Si les dice selectiva, no es. Recuerden, gliburide, no. Básicamente para la gliburide no hay esta selectividad en el SOR2. Lo de aquí, pues, lo busco marear más que nada. Es bastante rebuscada la pregunta, la pusieron el ciclo pasado. Luego tenemos la quinta. 70 años, diabetes mellitus, fracción de eyección reducida. Fracción de eyección reducida significa insuficiencia cardíaca. Tasa de filtración glomerular 25. Hemoglobina glicosilada de 9. Empaglifosina con insulina NPH. ¿Por qué el médico prefiere usar empaglifosina sobre otros antidiabéticos orales con mayor probabilidad? Aquí yo se les explico, chicos. Ah, básicamente, no podemos, muchos de los antidiabéticos pueden interferir en pacientes que tengan la insuficiencia cardíaca o una comorbilidad asociada. Ese es el punto de partida. Pero si nosotros nos centramos en un SGLT2, lo que estamos haciendo es disminuir la volemia. Ese es, digamos que el factor protector cardíaco, ya. Entonces la liberación de adenosina, olvídenlo. Produce traslocación de canales epiteliales, peor. Inhibe la gluconeogénesis renal, peor. Provoca una reducción de la secreción de renina por las células justaglomerulares o provoca una activación de la alimentación tubulo-glomerular. Quiere decir, la respuesta está entre estas dos, pero aquí viene el plot twist, por así decirlo. Reducción de la secreción de renina no es. Recuerden, nosotros estamos básicamente reduciendo los niveles de glucosa y sodio. Las células glomerulares, la mácula densa, todo ello, si siente poco sodio, va a intentar aumentar el volumen por el sistema renina angiotensina aldosterona. Se descarta la B, un poco difícil de explicar, es que básicamente hay una retroalimentación por esta excreción de glucosa y de sodio que va a buscar un nuevo equilibrio, entre comillas. Entonces, va a haber una adaptación, entre comillas. Básicamente eso es lo que trata de traducir esta pregunta, esta respuesta. Por descarte se saca, pero el mecanismo es un poquito bastante complejo. Y como siempre, el QR es la central de tutorías. Estas son todas las fuentes de información. Ya son los libros que mayormente uso. Y ¿tienen alguna duda o consulta, chicos, para la grabación? Vamos.